Se dice que si hay algo que define a Alejandro Valdés es la búsqueda implacable de la perfección. No se trataba únicamente de gestionar una cadena de hoteles de lujo. Para él, cada detalle, cada experiencia ofrecida a los huéspedes debía ser impecable. No había lugar para errores. Durante años, esa obsesión lo llevó a la cima, haciendo de Valdés Hotels un sinónimo de excelencia. Pero, irónicamente, fue esa misma creencia inquebrantable en la competencia de su equipo la que lo dejó ciego a lo que sucedía dentro de sus propias paredes. El primer indicio llegó a través de un informe inesperado. Crecientes quejas en el Valdés Luxury Resort, uno de sus emprendimientos más prestigiosos, ubicado en el corazón de Río de Janeiro. Huéspedes insatisfechos, empleados renunciando en masa, una extraña discrepancia en las finanzas del hotel. Al principio, Alejandro se negó a creerlo, pero a medida que se acumulaban los números y los relatos, quedó claro que algo estaba muy mal. Y cuando las respuestas de la gerencia comenzaron a sonar excesivamente evasivas, tomó una decisión drástica: infiltrarse como un huésped cualquiera y descubrir la verdad con sus propios ojos. Así nació Carlos Herrera, empresario del sector textil, un personaje cuidadosamente construido para pasar desapercibido. Sin trajes caros, sin la postura austera del CEO, Alejandro llegó al resort esperando encontrar un equipo desprevenido o fallos operativos comunes. Pero pronto se dio cuenta de que los problemas iban mucho más allá de una mala administración. La recepción, que debería ser la carta de presentación del hotel, se asemejaba más a un campo de batalla. El teléfono no paraba de sonar, las filas se arrastraban, los huéspedes se impacientaban, los empleados estaban al borde del agotamiento y el caos parecía ser la única constante. Sin embargo, en medio de ese escenario caótico, había alguien que destacaba. Mariana Torres, la recepcionista, no solo mantenía el control de la situación, sino que era la única que, a pesar del evidente cansancio, seguía tratando a cada huésped con profesionalismo. Había en ella algo, un peso invisible sobre sus hombros, una mirada demasiado atenta para alguien que solo debía cumplir órdenes. Alejandro lo comprendió de inmediato. Si quería respuestas, debía llegar hasta ella. Y así comenzaron los primeros días de observación. Pequeños detalles se fueron encajando, formando un cuadro mucho más sombrío de lo que él imaginaba. El problema no era solo un gerente incompetente o procesos ineficientes, era algo sistemático, arraigado en la cultura del hotel. Los empleados trabajaban largas horas sin descanso, los equipos básicos estaban deteriorados y cualquier intento de cuestionar las reglas era recibido con intimidación. El nombre detrás de ese dominio de miedo era Ricardo Mendonza, el gerente general del hotel. Un hombre cuya presencia hacía que los empleados se encogieran de hombros y evitaran el contacto visual. Y a medida que Alejandro se adentraba en su investigación, se hizo evidente que Ricardo no era únicamente un gestor autoritario, era el artífice de algo mucho mayor, un esquema que involucraba corrupción, abuso de poder y un control absoluto sobre aquellos que dependían del trabajo para sobrevivir. Lo que comenzó como un problema empresarial pronto se volvió algo mucho más personal. Y Alejandro, por primera vez, sintió que no podía simplemente delegar la solución a otra persona. Sabía que, para entender realmente lo que ocurría en ese hotel, tendría que infiltrarse más profundamente. No bastaba con observar a lo lejos, tenía que sentirlo en carne propia. Así fue como comenzó a acercarse a los empleados, presentándose como un huésped atento, curioso, alguien que notaba cada detalle. No tardó en percatarse de que muchos tenían miedo de hablar. El miedo no se manifestaba de forma explícita, pero estaba allí, en las respuestas cortas, en las sonrisas tensas, en la mirada que se apartaba siempre que él formulaba demasiadas preguntas. Sin embargo,
Existía una excepción: Mariana. Ella no se quejaba abiertamente, pero sus respuestas eran directas, sin los adornos falsos que la mayoría de los empleados usaban para enmascarar la realidad. Cuando un huésped exigió un reembolso a gritos, culpando a la recepción por el retraso en el servicio de habitaciones, Alejandro observó cómo ella manejó la situación sin perder la compostura, incluso cuando el gerente apareció únicamente para reprenderla frente a todos, como si se tratara de una estrategia para desgastarla aún más. Fue en ese momento cuando Alejandro comprendió: Mariana era fuerte, pero estaba al límite. La sospecha de que ocurría algo mucho más grave se confirmó la primera vez que Alejandro vio a Ricardo Mendoza en acción. El gerente circulaba por el vestíbulo como un depredador silencioso. Sus órdenes eran secas, ríspidas, y cada empleado que se cruzaba en su camino se encogía un poco más. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando Alejandro sorprendió a Ricardo acercándose a Mariana en un momento en que ella estaba sola en la recepción. No gritó, no armaron escándalo. Fue sutil. Un comentario en voz baja, una sonrisa que no tenía nada amistosa, la manera en que se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio personal como si se tratara de un juego. Mariana se alejó, rígida, respondiendo con un profesionalismo impecable, pero Alejandro vio lo que nadie más parecía notar. Aquello no era un hecho aislado, era un patrón. Y si Ricardo se sentía cómodo actuando de esa forma frente a los demás, ¿qué haría lejos de las miradas curiosas? La ira creció en el interior de Alejandro, un sentimiento que no estaba acostumbrado a experimentar con tanta intensidad. En el mundo de los negocios era pragmático, resolvía problemas con lógica, números y decisiones frías. Pero aquello no era solo un problema empresarial. Vio cómo Mariana apretó los labios después de que Ricardo se retirara, la manera en que sus hombros se tensaron, como si intentara ocultar el impacto de lo sucedido. Era evidente que eso no era algo nuevo para ella, y en ese instante Alejandro supo que no podía limitarse a recolectar información y marcharse. Tenía que actuar, no solo para salvar el hotel, sino para impedir que esa cultura del miedo continuara. El problema era que, para derribar a alguien como Ricardo Mendoza, tendría que ir más allá de lo planeado. Necesitaba pruebas, y para ello tendría que ganarse la confianza de Mariana antes de que no fuera demasiado tarde. Ganar la confianza de Mariana, sin embargo, no sería tarea fácil. Ella no era del tipo que se dejara engañar por palabras amables o simpatía superficial. Había en su mirada una desconfianza arraigada, como la de alguien que ya había sido traicionado y aprendido a protegerse. Alejandro lo notó en la forma en que ella analizaba a cada persona con la que hablaba, sopesando cada palabra antes de responder. Pero también notó que, a pesar de todo, ella aún creía en lo que hacía. A diferencia de otros empleados que parecían resignados al destino del hotel, Mariana seguía intentando arreglar las cosas. Era ella quien ayudaba a los compañeros cuando algo salía mal, quien cubría turnos de quien estaba enfermo, quien trataba de calmar a los huéspedes frustrados, incluso cuando sabía que la culpa no era suya. Y era justamente ese sentido de responsabilidad lo que Ricardo explotaba, sobrecargándola, minando su paciencia, esperando que ella se quebrara. Pero Mariana no se quebraba, ella resistía. Y fue esa fortaleza la que hizo que Alejandro decidiera que, independientemente de lo que ocurriera, no saldría de allí sin ayudarla. Solo después de algunos días de convivencia, Alejandro logró vislumbrar lo que se ocultaba tras la fachada profesional de Mariana. El momento llegó de forma inesperada, cuando la encontró en la azotea del personal, un espacio poco concurrido al que probablemente acudía para respirar entre turnos.
Ella no lo vio de inmediato, absorta en masajearse las sienes y respirando hondo, como si tratara de expulsar el cansancio acumulado. Alejandro dudó, pero decidió hablar. No sobre el hotel ni el trabajo, sino sobre Río, sobre las luces de la ciudad, sobre cualquier cosa que no estuviera cargada del peso que ella llevaba sobre los hombros. Para su sorpresa, Mariana respondió, no con desconfianza, ni con el tono profesional e impersonal de siempre, sino con un toque sincero de cansancio. A veces me pregunto si vale la pena, dijo, sin mirarlo. No fue un desahogo completo, pero fue un comienzo, una señal de que, tal vez, ella no estaba tan cerrada como parecía. En ese instante, Alejandro comprendió algo crucial. Para ganarse la confianza de Mariana, debía ser más que un simple observador. Tenía que involucrarse, pero eso significaba correr riesgos. Cuanto más se acercaba, más peligroso se volvía. Ricardo ya comenzaba a notar su presencia y Alejandro veía al gerente estudiándolo con ojos evaluadores, como si tratara de descifrar quién era ese huésped que hacía demasiadas preguntas y se mostraba demasiado atento a los empleados. Alejandro sabía que, si daba un paso en falso, podría ponerlo todo en riesgo, incluso a Mariana. Pero también sabía que ya no podía retroceder. Lo que ocurría allí era mucho mayor que una simple investigación por mala gestión. Se trataba de dignidad, de justicia, y él estaba dispuesto a llegar hasta el final, cueste lo que cueste. Poco a poco, Alejandro comprendió que la única manera de exponer a Ricardo y sus cómplices era reuniendo pruebas concretas. Las sospechas no serían suficientes y él conocía demasiado bien el juego del poder para saber que, sin algo irrefutable, el gerente saldría impune. Pero ¿cómo conseguir esas pruebas sin llamar la atención? Fue entonces cuando Mariana, sin conocer la verdadera identidad de Alejandro, le dio la pista que necesitaba. En una noche particularmente caótica, cuando la recepción estaba saturada y los huéspedes reclamaban en fila, la escuchó murmurar a una compañera sobre los números que nunca cuadran. Mariana tenía una intuición aguda. Sabía que había algo raro en las finanzas del hotel, pero no tenía forma de demostrarlo. Eso hizo que en la mente de Alejandro algo encajara. Si había desvíos financieros ocurriendo entre bastidores, debía haber un rastro. Y la clave para encontrarlo estaba justo frente a él: Mariana. Ella era la única que parecía prestar atención a los detalles, la única que, aún sin querer, sabía más de lo que imaginaba. Pero acercarse a ella de manera más directa conllevaba riesgos. Ricardo ya empezaba a notar que Alejandro era más que un simple huésped curioso. La forma en que el gerente lo observaba, con esos ojos agudos y desconfiados, dejaba claro que no le agradaba su presencia. Alejandro sabía que tenía que actuar rápido antes de llamar demasiada atención. Entonces utilizó la única estrategia que podía funcionar. Convenció a Mariana de que él también tenía un interés personal en entender lo que sucedía allí. «Ya he visto este tipo de cosas antes», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Dueños que creen que todo está bien, mientras que los verdaderos problemas se ocultan». Mariana vaciló. Aún era cautelosa. Sopesaba cada palabra suya. Pero por primera vez pareció considerar la posibilidad de que Carlos Herrera, el empresario del sector textil, quizás fuera alguien que pudiera entender lo que ella estaba viviendo. Y así empezó a compartir pequeñas informaciones. Detalles que, tomados por separado, no significaban mucho, pero que para Alejandro formaban un cuadro mucho mayor. La vuelta de tuerca se produjo cuando Mariana mencionó un nombre que Alejandro no esperaba. Un proveedor de servicios tercerizados que, según ella, aparecía con demasiada frecuencia en los registros del hotel, pero que nunca se le veía en el lugar. Era una pista valiosa. Alejandro decidió investigar a fondo,
y con acceso discreto a algunos documentos, comenzó a conectar los puntos. Los montos pagados por servicios inexistentes, los contratos superfaturados, los números que simplemente no tenían sentido. Ricardo no se limitaba a administrar mal el hotel, estaba desviando dinero, posiblemente desde hacía años. Pero Alejandro sabía que necesitaba algo más contundente para exponerlo todo. Era hora de arriesgar lo máximo, hacer que Ricardo creyera que no había amenazas, mientras preparaba el golpe final. La jugada de Alejandro fue sutil, pero calculada. Sabía que, para que Ricardo bajara la guardia, debía parecer inofensivo. Comenzó a adoptar la postura de un huésped común, interesado únicamente en disfrutar su estancia. Se empeñó en elogiar ciertos aspectos del hotel al conversar con los empleados de la recepción. Demostró paciencia con los retrasos del servicio e incluso se mostró amigable con el propio Ricardo en un encuentro casual en el bar del hotel. Funcionó. El gerente, inicialmente desconfiado, empezó a tratarlo con menos hostilidad. Pero tras bambalinas, Alejandro trabajaba con más intensidad que nunca. Ya contaba con pruebas que indicaban un esquema financiero fraudulento, pero necesitaba una pieza clave para hacer que su acusación fuera irrefutable. Y esa pieza llegó de la forma más inesperada. Una noche, mientras conversaba con Mariana al final del turno, Alejandro se dio cuenta de que ella estaba más cansada de lo habitual. Al preguntarle si estaba bien, ella soltó una risa sin humor. ¿Sabes qué es peor que trabajar aquí?, dijo, masajeándose las sienes. Saber que nunca va a cambiar. Ya intenté denunciar a un jefe antes y lo único que conseguí fue perder mi empleo. Esas palabras lo golpearon como un puñetazo. Mariana ya había intentado luchar antes y pagó el precio. No era solo una recepcionista sobrecargada, era alguien que llevaba cicatrices reales de un sistema que protegía a los poderosos y aplastaba a los empleados. Alejandro comprendió que debía protegerla tanto como exponer a Ricardo. Y fue entonces cuando tuvo una idea arriesgada. Le pediría ayuda sin que ella supiera exactamente en lo que se estaba metiendo. Si tuvieras la oportunidad de cambiar las cosas, ¿la tomarías?, le preguntó. Mariana frunció el ceño, vaciló, pero, tras un largo silencio, murmuró: tal vez. Para Alejandro eso ya era suficiente. Pero Ricardo no era un hombre tonto. Cuando se percató de que Mariana y Alejandro interactuaban con más frecuencia, comenzó a inquietarse. La atmósfera en el hotel se volvió más pesada, y los empleados empezaron a moverse con aún más cautela. Entonces llegó el golpe inesperado. Una mañana llamaron a Mariana a la oficina de la gerencia y minutos después la sacaron con el rostro pálido, sosteniendo un papel en las manos. Alejandro estaba en el vestíbulo y la vio detenerse, inmóvil, mirando fijamente aquel documento. Cuando se acercó para preguntar qué ocurría, ella simplemente le entregó el papel. «Me están acusando de desvío de dinero», susurró. Alejandro sintió cómo se revolvía el estómago. Ricardo había descubierto algo. Y ahora, para proteger sus propios esquemas, intentaba deshacerse de Mariana de la manera más cruel posible. El golpe de Ricardo fue tan bien orquestado que, a primera vista, parecía irrefutable. Los documentos estaban allí con firmas falsificadas, registros alterados. Para cualquiera que mirara desde afuera, Mariana parecía culpable. Alejandro vio el pánico en los ojos de ella, esa mezcla de incredulidad y miedo que solo siente quien ha sido injustamente tratado. Pero él conocía la verdad. Sabía que aquello era una trampa, un intento desesperado de Ricardo para proteger su esquema y eliminar cualquier amenaza. La cuestión ya no era solo probar la inocencia de Mariana, era desenmascarar toda la estructura corrupta que sustentaba ese hotel. «Esto no puede estar pasando», murmuró Mariana, más para sí misma que para él. Alejandro sintió un enorme peso en el pecho. Por primera vez,
Vio a la mujer fuerte y resiliente que admiraba comenzar a quebrarse. Quiso decir algo, asegurarle que resolvería todo, pero sabía que palabras vacías no ayudarían. La única manera era actuar y hacerlo rápido. El plan debía ejecutarse esa misma noche. Alejandro no podía esperar más. Si Ricardo había logrado falsificar pruebas contra Mariana, ya estaba en modo de contención de daños. Eso significaba que en breve podría intentar encubrir otras fraudes, borrar rastros o incluso comprar el silencio de quien supiera demasiado. Alejandro, entonces, usó la única ventaja que tenía, su verdadera identidad. Con una llamada discreta a su equipo jurídico, activó abogados y expertos forenses para analizar los documentos. Pero él sabía que eso no bastaría. Ricardo era astuto. Necesitaba algo irrefutable, algo que expusiera no solo las fraudes financieras, sino también el abuso de poder. La respuesta llegó de la forma más inesperada, a través de los propios empleados. Esa noche, Alejandro conversó discretamente con algunos, haciendo las preguntas correctas a las personas indicadas. Fue entonces cuando uno de ellos, un camarero llamado Pedro, reveló algo crucial. Había cámaras de seguridad en los pasillos administrativos del hotel, y si Ricardo había armado la trampa contra Mariana, probablemente existían grabaciones que mostraban el momento exacto en el que se manipularon los documentos. Era un riesgo enorme. Si Alejandro intentaba acceder a las imágenes sin la debida cobertura, podría alertar a Ricardo antes de tiempo. Pero no, tenía otra opción. Con la ayuda de un empleado de mantenimiento, logró entrar en la sala de monitoreo después del horario laboral. Lo que encontró allí lo confirmó todo. En las grabaciones se veía a Ricardo y a dos cómplices en la oficina, manipulando documentos, firmando papeles a nombre de Mariana. La prueba definitiva. Alejandro copió los archivos y en ese momento supo que el juego había cambiado. Al salir de la sala, algo en él se transformó. Ya no se trataba únicamente de proteger su empresa o su reputación. Quería justicia, no solo para Mariana, sino para todos los empleados que habían sufrido bajo la tiranía de Ricardo. A la mañana siguiente, el hotel despertó sin saber que sería un día distinto. Alejandro estaba listo. Las pruebas estaban seguras. Su equipo jurídico ya había contactado a altos funcionarios y quedaba solo la pieza final: exponer a Ricardo de la forma más pública e irrefutable posible. Pero antes, necesitaba ajustar cuentas con alguien que importaba aún más. Encontró a Mariana en la recepción, sentada en uno de los bancos del área de espera, con la mirada perdida. Ella parecía exhausta, como alguien que había perdido demasiadas batallas para creer que podría ganar otra. Cuando él se acercó, ella ni siquiera levantó la cabeza. «Si vienes a decirme que lo sientes, no hace falta», dijo con voz ronca, sin emoción. Alejandro se sentó a su lado, respiró hondo. «No he venido a disculparme», replicó. «He venido a decirte que saldrás de esto. Y no solo eso, vas a ver a Ricardo caer ante tus propios ojos». Esta vez ella lo miró, y lo que Alejandro vio en su mirada no fue esperanza, sino una pesada desconfianza. «¿Y por qué debería creerte?». La pregunta era justa. No pudo responder solo con palabras, solo con acciones, y las acciones no tardaron en llegar. Pocas horas después, Alejandro convocó una reunión de emergencia con el equipo administrativo del hotel. Ricardo asistió, tan confiado como siempre, sin sospechar lo que se avecinaba. Al entrar en la sala de conferencias, encontró no solo a los gerentes, sino también a abogados, autoridades locales, y, para su asombro, a Alejandro Valdés en persona. El silencio que se apoderó de la sala era casi palpable. Ricardo parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que veía. «¿Qué significa esto?», preguntó, con voz llena de incredulidad. Alejandro, hasta entonces tranquilo, se levantó y deslizó una memoria USB
sobre la mesa. Significa que tu fiesta se acabó, Ricardo. Se proyectaron en la pantalla las grabaciones de las cámaras y en cuestión de segundos todo se desmoronó. Los registros falsificados, la manipulación de documentos, la corrupción al descubierto. No había excusas, no había salida. Y por primera vez, Alejandro vio el miedo en los ojos de Ricardo. Fue un espectáculo silencioso, pero poderoso. En pocos minutos, todo lo que aquel hombre había construido con sus mentiras comenzó a derrumbarse. Todo el hotel sintió el impacto. Los empleados susurraban en los pasillos. Los huéspedes empezaron a notar que algo ocurría. Cuando llegó la policía y esposaron a Ricardo y a sus cómplices, se respiró una mezcla extraña de asombro y alivio. Pero para Alejandro, la victoria tenía un sabor amargo. Mariana observó todo, pero en lugar de alivio, su expresión se mostraba cerrada, indescifrable. Cuando él la buscó después del tumulto, la encontró recogiendo sus cosas. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, sintiendo cómo se le revolvía el estómago. «Me voy», respondió sin rodeos. «Te agradezco lo que hiciste, pero me mentiste desde el principio». En ese instante, Alejandro comprendió que, a pesar de haber hecho lo correcto, había perdido algo en el camino. Intentó argumentar, pero ella solo negó con la cabeza. «No puedo confiar en alguien que juega con mi confianza de esa manera». Y así se fue, dejando a Alejandro solo en el hotel que acababa de salvar, pero sin la persona que más deseaba a su lado. Los días siguientes fueron un borrón de reuniones, auditorías y reconstrucción. Con Ricardo fuera de escena, Alejandro tuvo que lidiar con los estragos que dejó atrás. La corrupción no afectaba solo al hotel, sino también a los empleados, quienes durante años habían sido explotados e intimidados. Muchos seguían siendo escépticos, dudosos acerca de los cambios que vendrían. Alejandro comprendió por primera vez que la confianza no se recupera con palabras, solo con tiempo y acciones. Podría contratar a un nuevo equipo de gestión, reformularlos en protocolos, aumentar los salarios, pero nada de eso cambiaría el hecho de que, durante mucho tiempo, esos trabajadores fueron tratados como piezas desechables. Lo que realmente importaba ahora era demostrar que aquello no se repetiría. Y fue por ello que, semanas después, anunció una medida radical, un programa de capacitación para los empleados, brindándoles mejores condiciones laborales y oportunidades reales de crecimiento dentro de la empresa. Para muchos fue un gesto inesperado, pero para Alejandro era la única forma de asegurar que lo sucedido jamás volviera a ocurrir. El proyecto fue inspirado por alguien a quien no podía sacar de la mente: Mariana. Desde que se fue, Alejandro evitaba pensar en ella por largos periodos. Pero cada vez que pasaba por la recepción, recordaba cómo ella mantenía el hotel funcionando en medio del caos. Cada nueva queja le recordaba la forma en que ella trataba a los huéspedes difíciles sin perder la compostura. Y sobre todo, recordaba la forma en que ella lo miró en el último día, no con ira ni con rencor, sino con decepción. Aquello le dolía más que cualquier cosa. Quería arreglar las cosas, pero sabía que no podía simplemente buscarla y pedir perdón. Eso sería demasiado fácil. Si algún día tuviera la oportunidad de hablar con ella de nuevo, quería que fuera porque ella pudiera ver, con sus propios ojos, que él realmente había cambiado. La oportunidad llegó meses después. El programa de capacitación estaba tomando forma, y para dirigirlo, Alejandro necesitaba a alguien que comprendiera realmente los desafíos que enfrentaban los empleados del hotel. Un nombre surgió en su mente antes que cualquier otro. Dudó antes de enviar la invitación, sin saber si ella siquiera respondería. Pero, para su sorpresa, Mariana apareció en la reunión convocada. El reencuentro fue extraño, cargado de silencios y palabras no dichas. Ella escuchó su propuesta,
Analizó cada detalle y finalmente cruzó los brazos. ¿Por qué debería creer que esto no es solo marketing? Alejandro contuvo el impulso de convencerla con discursos preparados. En cambio, dijo lo único que realmente importaba. Porque esto no se trata de mí, se trata de ti y de todas las personas que han pasado por lo que tú pasaste. Mariana guardó silencio durante mucho tiempo. Entonces, por fin, suspiró. Acepto, dijo, pero con una condición. De ahora en adelante todo entre nosotros debe estar basado en la verdad. Alejandro asintió. No fue un perdón inmediato. No, fue un final feliz, pero fue un comienzo. Y esta vez, él no cometería los mismos errores. Trabajar junto a Mariana nuevamente fue una prueba de paciencia y humildad para Alejandro. Ella no hacía concesiones, no le daba crédito fácilmente, y su postura profesional dejaba claro que aún existía una barrera entre ambos. Pero al mismo tiempo, él notaba pequeños cambios. Mariana ya no lo evitaba, ni trataba cada conversación como un campo minado. Con el tiempo, empezaron a discutir ideas con mayor fluidez, y Alejandro vio en ella a la misma mujer decidida de antes, pero ahora sin el peso de una gestión opresiva sobre sus hombros. El equipo del programa creció rápidamente y el impacto se sintió en toda la cadena hotelera. Por primera vez, los empleados veían un camino real para ascender en la empresa y Alejandro comprendió que estaba construyendo algo mayor que cualquier informe de rendimiento pudiera medir. Jamás lo admitiría en voz alta, pero sabía que nada de esto habría sucedido sin Mariana. El primer verdadero signo de reconciliación llegó de forma inesperada. En una noche lluviosa, después de una larga reunión, los dos quedaron solos en la oficina improvisada del proyecto. Alejandro cerraba unos documentos cuando notó a Mariana observándolo. Había algo diferente en su mirada, menos dureza, más reflexión. «Realmente has cambiado», dijo casi para sí misma. Él se detuvo, sorprendido. «Espero que sí», respondió sincero. Hubo un silencio, pero no fue incómodo. Fue uno de esos momentos en que las palabras sobran. Mariana apartó la mirada, respiró hondo. «Aún no sé qué pensar de todo esto», admitió. «Pero creo que por primera vez no espero que me decepciones». Para Alejandro, aquello significó más que cualquier otra cosa que ella pudiera haber dicho. No era un perdón total, ni un nuevo comienzo inmediato, pero era un espacio para algo nuevo. Los meses pasaron, y con el tiempo, la rigidez entre ellos dio paso a algo más natural. No hubo promesas ni expectativas forzadas. Solo dos personas que habían pasado juntas por el caos y de algún modo encontraron un camino para seguir adelante. El Valdés Luxury Resort se transformó, no solo en su estructura, sino en su cultura. Alejandro dejó de ser un CEO distante y Mariana dejó de ser una empleada sobrecargada. Se convirtieron en aliados y tal vez, en algún punto de ese proceso, pudieran llegar a ser algo más. Pero por primera vez no había prisa. Esta vez todo ocurriría en el momento justo, basado en la verdad, en la confianza y, sobre todo, en la elección mutua de construir algo que valiera la pena.